Semana Académica Virtual 2021. Presenta. Moderar la webinar quedan en compañía del ingeniero Daniel Cruz y del maestro Davis Morales. ¿Qué tal? Muy buena tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos ya a escasos horas ya de finalizar nuestra Semana Académica Virtual 2021 Escribiendo Historias, y me complace como siempre mandarles un saludo virtual desde aquí del estudio de la Universidad Mundo Maya. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la calle 37, número 282, de la colonia San Agustín del Palmar, aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. ¿Qué tal, ingeniero Daniel? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Pues bueno, ya como bien dice usted, estamos a punto de finalizar lo que es nuestra Semana Académica Virtual. El día de hoy, pues 2 webinars que van a acontecer para Ingeniería Petrolera, y más tarde nos vamos a estar viendo con los alumnos de posgrados. Pues bueno, jóvenes, recuerden que estamos totalmente en vivo a través de nuestro Facebook institucional, Universidad Mundo Maya Campus Carmen. Inviten a todos sus compañeros, amigos, familiares. Igual sabemos que nos sintonizan personal docente y administrativo. Exactamente, pues bueno, ya sin tanto preámbulo vamos a dar inicio, esperando que todos los estudiantes de Ingeniería Petrolera ya se encuentren conectados, ya nos estén siguiendo, porque estos temas son de suma importancia para ellos y también para el público en general. No sabemos quiénes nos estén sintonizando, y pues sabemos que aquí en Ciudad del Carmen, Campeche, la cuestión del petróleo pues es una de las partes más fuertes y sólidas en cuanto a cuestiones laborales, así que es importante que nos estén sintonizando y que nos sigan. Y pues bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Un campo petrolífero o petrolero es una zona con abundancia de pozos, de los que se extraen hidrocarburos del subsuelo, ya que un campo petrolífero puede estar bastante alejado de la civilización. Establecerlo puede ser un ejercicio, la mayoría de las veces, extremadamente complicado, por lo que respecta a su lógica. Atilano Felipe Centeno Metelín, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como ingeniero petrolero en 1980, donde obtuvo la medalla Gabino Barrado con uno de los mejores promedios de la generación. Cursó la maestría en Ingeniería Petrolera en la misma universidad. Laboró durante los primeros 13 años en las compañías Perforaciones de Veracruz, Asociación Civil, y perforadora de constructora El Águila, desempeñándose como jefe de la sección de tecnología de perforación de pozos e inspector técnico de perforación. Se especializó en el control de brotes de pozos petroleros. Fue instructor sobre temas críticos de perforación de pozos petroleros y elaboró manuales y procedimientos para la perforación de pozos petroleros. Líder del sistema Seguimiento Físico-Financiero de Proyectos en la región sur. Participó en la generación del seguimiento físico de proyectos mediante el manejo de macros de Excel para fortalecer las acciones en dichos proyectos. De enero de 2013 a la fecha, es actual gerencia de certificación de reservas. Concretó la implementación del sistema de evaluación de reservas de hidrocarburos. Pues es así como le damos la más cordial de las bienvenidas a la persona que nos va a impartir la webinar del día de hoy, que lleva como título Evaluación Económica de un Campo Petrolero, y demos desde aquí un fuerte aplauso virtual al maestro en Ingeniería Petrolera, Atilano Felipe Centeno Metelín. Muy buena tarde, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, muy buenas tardes. Bien, aquí listos para iniciar esta presentación. Esperamos que pues sea del agrado de cada uno de los quienes nos escuchan. Perfecto, y pues bueno, indicaciones generales para todo público. Así es, recuerden que estamos totalmente en vivo a través de nuestro Facebook institucional,
Maestro, contamos de 40 a 50 minutos para la ponencia. Posteriormente a eso, los estudiantes que nos están sintonizando y público en general podrán formular sus preguntas al final. Vamos a destinar 10 minutos para la sección de preguntas y respuestas. Así que en el transcurso de la ponencia, si algún alumno o público en general tiene alguna duda o pregunta, vamos a escribirla, vamos a mantenerla para que al final el maestro Atilano nos apoye contestando o dando respuesta a cada una de ellas. Sin más preámbulos, podemos dar inicio a la presentación. Ok, es todo suyo el tiempo, maestro Atilano Felipe, y pues adelante. Muy bien, vamos a dar inicio. Espero que ya me estén observando en la presentación. Evaluación económica de un campo petrolero. En ingeniería, los proyectos son un conjunto de informaciones, planos y cálculos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar para llevarlos a cabo. Cuando existen intereses económicos para realizar un proyecto, es de vital importancia conocer todos los elementos que intervienen para su viabilidad. Esto es porque no todos los proyectos tienen que ser económicamente rentables. Hay proyectos sociables y proyectos de otra índole. Ahorita nos estamos enfocando a aquello que necesitamos en la generación de recursos económicos. Un proyecto beneficia en forma de cascada. Estaríamos hablando desde la alta dirección hasta la persona que vende las quesadillas en la esquina. Y esto alguien se preguntaría por qué. Y el ejemplo típico lo tenemos en la isla de Ciudad del Carmen. Hace pocos años podíamos ver que se movían muchos recursos en la isla debido a la cantidad o actividad petrolera. Había más gente trabajando, había más gente rentando casas, más gente vendiendo en los restaurantes que se beneficiaban, y algunos que estaban muy cerca de las instalaciones petroleras o simplemente donde bajan el personal y les venden algunos productos, llámese comida, llámese dulces, etcétera. Entonces había una derrama, siempre existe una derrama económica ante un proyecto. Cuando quitamos el proyecto, causamos daño, no solamente a un grupo, a una persona, sino también a nuestra propia sociedad. ¿Qué pasa si incrementamos, hablando de los yacimientos, que es lo que es tema principal de nuestra actividad? Cuando nuestro conocimiento de los yacimientos se van incrementando, entonces la inversión destinada a ese propósito tiene beneficios en la disminución del riesgo y por lo tanto va a mejorar las expectativas de los ingresos. ¿En qué entorno nos estamos enfocando el día de hoy? A un entorno nacional. Estamos hablando de México, en el cual se identifican principales cuencas sedimentarias con potencial petrolero. Existen más de estas, simplemente ahorita vamos a enfocarnos a las que son económicamente más prósperas, con altos beneficios para la nación. Y vemos algunas cuencas que vamos a nombrarlas, como el número 1, que es la cuenca de Sabinas, cuenca de Burgos. Hay otra cuenca que se llama Tampico-Misantla. Muchos que conocemos el puerto de Veracruz como un puerto productor de hidrocarburos. Hay una zona en la parte sureste que ha tenido mucho renombre desde la década de los 70, que es la cuenca del sureste, que es parte que abarca mucho hacia lo que es Villahermosa, o sea, el estado de Tabasco, Campeche, Veracruz. Las más recientes, Aguas Profundas, y una que tiene participación, que es la plataforma de Yucatán. ¿Por qué lo enfocamos? Porque la actividad petrolera está ubicada en esas zonas en la actualidad, y los intereses más altos o las inversiones más altas actualmente se encuentran en la zona azul, que es la de Aguas Profundas. Pero ¿qué es lo que tenemos en la actividad para extraer los hidrocarburos? Primero, tenemos una serie de conocimientos que hay que adquirir. Estos conocimientos es la historia de Julio Verne. Julio Verne dijo que, bueno, podía hacer un viaje al centro de la Tierra.
Nosotros no llegamos al centro de la Tierra, pero sí necesitamos recorrer los primeros kilómetros para su conocimiento en su mayor totalidad, que nos dé fortaleza para poder invertir y poder extraer los hidrocarburos que se encuentran allá abajo. Este conocimiento ha venido mejorando a medida que pasan los años y a medida que se madura los procedimientos, las herramientas y los diferentes accesorios que se interrelacionan para el uso y el manejo del conocimiento al interior de la Tierra. Vemos en la parte superior un comportamiento sísmico que no sería fácil, por ejemplo, decir que a 5,000 metros, a 7,000 metros o alguna profundidad determinada, la Tierra tiene esa forma. Pero los estudios demuestran que tienen esas características. Entonces vamos a poder considerar que se requiere mucha inversión para poder llegar a conocer lo que existe debajo de la Tierra a varios kilómetros de profundidad. La evaluación económica a pozos se sustenta en el comportamiento de los beneficios, las inversiones y los costos generados en el manejo de la producción incremental. A obtener por la realización de qué determinación de pozos, algunas reparaciones mayores cuando estos dejan de producir, es necesario hacer lo que se conoce en la industria petrolera como reparaciones. Unas mayores porque se alteran o se hacen modificaciones al yacimiento. Unas menores en la cual solamente hacemos algo de pequeños cambios sin alterar el yacimiento. Otras que se realizan para una estimulación de limpieza a pozos. Entonces, cuando ya se tiene este conocimiento, vamos a partir ahora a ver si lo que estudiamos durante un buen rato conociendo lo que existe allá abajo es cierto. Solamente existe una manera de comprobarlo. Y la manera de comprobarlo es a través de la perforación de un pozo petrolero. Como podemos saber, los pozos pueden ser o pueden estar ubicados en el área terrestre o en ocasiones en aguas marinas o someras o también en zonas lacustres. Entonces vamos a necesitar, si ustedes ven, una infraestructura altamente cara. Todo lo que maneja la industria petrolera es extremadamente caro. No podemos hablar de algunos cientos, hablamos algunos miles y en ocasiones millones de dólares, y no solamente en lo que correspondería a los millones de dólares anuales o mensuales, sino que también interfieren a valores por día. Hay pozos en la zona terrestre que valen de 4.9 a unos 10 millones de dólares. Pero si nos vamos a las aguas, ya sea someras o profundas, entonces estaremos hablando que un pozo cuesta entre 120 y 280 millones de dólares. Como perforarlos también implica el uso del equipo, hay que rentarlo, en ocasiones se tiene, en ocasiones hay que rentarlos. Ahí tienen renta diaria que se lleva a cabo. A medida que se perfora el pozo, es toda una ingeniería, es una verdadera obra de arte. Es realmente un privilegio estar en la parte superior de una plataforma, en la parte superior de un equipo terrestre, llevando a cabo la dirección de un pozo que tiene que irse a alguna ubicación precisa. Debemos de saber qué coordenadas están allá abajo de la tierra. Debemos de conocer qué zonas vamos atravesando, y para hacerlo se van haciendo algunos estudios como son registros eléctricos o geofísicos para determinar si existen arenas, si existen zonas duras, si existen aguas dulces, si existen acuíferos de alta salinidad, si la zona en la que estamos atravesando es una característica normal, decíamos zona de presiones normales, que es lo tradicional porque es la acumulación natural de los sedimentos, o por el efecto tectónico de la Tierra que genera zonas de alta presión, que es una
hay campos característicos de zonas de alta presión que en ocasiones ponen en riesgo toda la inversión que se tiene del pozo, y en ocasiones se arriesga la vida de las personas, tanto en tierra como en el mar. Toparse con esas zonas cuando todavía no se conoce es de alta peligrosidad. Posteriormente, que ya logramos encontrar, porque para ello es necesario ir aislando, por eso mencionaba una obra de arte. Empezamos con una tubería de 30 o 36 pulgadas a unos entre 500 y 1000 metros, para posteriormente continuar con unas tuberías de aislamiento cada vez menores, entre 10 3/4 o 9 7 octavos. Posteriormente seguimos reduciendo hasta llegar a las profundidades que se requieren para concluir posiblemente en un diámetro de 5 pulgadas. Y cuando por razones difíciles de manejar no se alcanzan a concluir con una tubería de revestimiento, se termina en agujero descubierto. Esto es, a tal y como fue perforado el pozo. Cuando esto ha concluido y se hace una serie de pruebas para poder sacar el hidrocarburo, porque la naturaleza, a pesar de que ha dejado el hidrocarburo a profundidades extremadamente bajas, cuando se toca, el fluido sale libremente. Aquí es al revés, ahora hay que controlar el fluido que sale de la tierra y que proporciona a quien ha buscado, lo proporciona en abundancia, que es la parte primaria, la recuperación primaria que se tiene y se debe de controlar. Y ya cuando lo logramos controlar, ahora tenemos que llevar a cabo su distribución. Hay que llevarlo del pozo a un sistema de control. Esto es, primero lo llevamos a unos cabezales, después a unas líneas de distribución y finalmente entregarlo a los puntos de venta. La actividad petrolera para Pemex, exploración y producción, es una de las partes principales de Petróleos Mexicanos, es tan solo obtener dos productos, el aceite y el gas. Del aceite y el gas, en la condensación se obtienen los condensados, por condensación, por cambio de presión y temperatura. Y de esos tres valores o tres elementos es lo que vamos a trabajar para ver qué hacemos, para ver si lo que vamos a invertir vamos a obtener beneficios especiales. Primero, podemos hacer un pequeño proceso de estimación de las reservas si pudiéramos considerar que el yacimiento es algo así como un pequeño tanque, que es un yacimiento ideal, homogéneo, con una geometría regular donde conocemos un área, conocemos una altura llamada espesor. La roca, aunque en la superficie en ocasiones la vemos como tal, tiene una porosidad, unos poros muy pequeños, donde a pesar de esa piedra que vemos en la superficie, no creemos que pueda contener hidrocarburo, pues ahí está a veces grandes cantidades. Dentro de ella existe agua natural cuando se está formando la roca. Hay un factor que le llaman factor de volumen de aceite. Esto es, el aceite que está a unos 7000 metros, su volumen no es el mismo allá sometido a presión al que tenemos en la superficie, que ha sido liberada a su presión y se ha expandido considerablemente. Y por último, no todo el hidrocarburo que está en la parte inferior o en el subsuelo es posible ser recuperado. Entonces existe en el ámbito petrolero un factor que se llama factor de recuperación. Vamos a recuperar solamente una parte proporcional dependiendo de la naturaleza del yacimiento y de los métodos que nosotros tengamos aquí en la superficie para extraer los hidrocarburos.
pasamos por etapas primarias, secundarias y aún todavía a la parte última, recuperaciones terciarias. Con ello, primeramente podemos conocer en una matemática muy sencilla el volumen de la roca. Al multiplicar el área por la altura, pues tenemos el volumen, que es el volumen de roca. Si lo multiplicamos por la porosidad, pues tenemos ahora un volumen de poros, que es el volumen que contiene hidrocarburos, bueno, que contiene líquidos, perdón, porque si lo afectamos por la cantidad de agua que existe dentro de los poros, entonces vamos a tener el volumen de poro ocupado por hidrocarburos, que es 1 menos la saturación de agua, en forma fraccional. El volumen de hidrocarburos que se van a recuperar ahora van a ser al volumen que hemos determinado por el factor de recuperación. Y si dividimos el volumen de hidrocarburos por el factor volumétrico de aceite, pues vamos a obtener la parte líquida, por lo tanto ya obtenemos una reserva, que es una ecuación muy sencilla, pero llegar a ella no es tan fácil como explicarla por un servidor. Los pozos se perforan en un medio para poder extraer reservas. Sabemos que una integral no es otra cosa más que el área bajo la curva. Por lo tanto, si nosotros tenemos volúmenes a través del tiempo, pues vamos a tener las reservas de un solo pozo a través del tiempo, donde vamos a ir observando un gasto que se va modificando día a día. Por lo tanto, lo podemos establecer en una integral de 0 a infinito, donde Q es el gasto y dt es el tiempo, y el tiempo lo podemos manejar por día, por semana, por mes, por año, dependiendo del método que nosotros querramos obtener. Y al final de cuentas vamos a obtener un valor inicial dividido entre un factor de declinación, como podemos apreciar en nuestra presentación. Pero no todo es como nosotros queremos. Dicen que la realidad manifiesta lo que es y no lo que deseamos. Aquí pongo un ejemplo de lo que suele suceder cuando analizamos los pozos que perforamos. Nuestros pozos, a pesar de que conocemos su historia, de que conocemos las características del campo, de que el campo ha sido descubierto durante ya algún tiempo y esperamos obtener ciertos valores, la realidad nos dice que en ocasiones los valores que creemos son superados. Y la otra parte nos dice que los valores que nosotros esperamos están por debajo de lo programado. E inclusive nos llegamos a topar con que ni siquiera llegan a ser pozos productores, a pesar de que creíamos que podían serlos. Estamos hablando de una sección ya de desarrollo. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, y esta es la parte que nos incumbe terriblemente para demostrar realmente que nuestra inversión sea capaz de realizarse. Hemos hablado de que la industria petrolera es exitosa, pero es una industria donde se habla de mucho dinero, de muchos millones de dólares. Por lo tanto, las inversiones que siempre se tocan son inversiones de alto nivel. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos, como dice la historia, vemos lo que queremos ver, vemos el éxito. Vemos que al perforar un pozo tenemos producción de aceite y tenemos una producción de gas. Y sabemos que tenemos que hacer ciertas inversiones. La pregunta es, ¿cuánto voy a ganar si yo hago una inversión? Consideremos que la inversión en un campo petrolero no es un pozo. Pueden ser desde 50, bueno, dependiendo de la magnitud del campo, pueden ser desde 10, 50, 100 o 500 pozos. En ocasiones alcanzan cantidades un poquito más fuertes, pero esas cantidades son solicitadas para que en años siguientes se pueda disponer del dinero. Para poderlo hacer hay que demostrar
que tenemos la capacidad de recibir ingresos o ganancias adicionales a nuestra inversión. Aquello que no vemos es como el iceberg. Vemos una partecita, que es la parte del éxito. Lo que no vemos es aquello que no está visible a nuestros ojos, a nuestra inversión, a nuestra esperanza, y que pone en riesgo continuamente las características de nuestro campo y de nuestros pozos. Por ende, porque son parte integral del mismo. Estos que no vemos son costos que van a depender de la misma producción. O sea, nosotros vamos a tener una producción y decimos qué bueno, pero el qué bueno tiene que ver mucho con qué tanto me va a costar producir. Si tenemos un pozo, es excelente. Si tenemos 100, mucho mejor. Pero cada pozo tenemos que pagar por él, porque depende del número de pozos, la cantidad de inversión también unitaria. Pozos que pueden variar, como dijimos hace un rato, de 100 millones de pesos, hablando de pesos, o cantidades bastante elevadas en las zonas marinas. Hay un costo que conocemos como el costo fijo por campo. Esto es, si perforamos en un solo pozo, tenemos que pagar un costo fijo por campo. Pero si en ese mismo campo perforamos 100 pozos, pues pagamos lo mismo. Entonces nos conviene mejor tener muchos pozos en un campo porque nos hace más rentable nuestro proyecto. Hay algo que a veces no podemos ver. Pensamos siempre que va a haber una producción total por cada pozo y pensamos que la suma de la producción de todos los pozos me va a dar la producción de mi evaluación, cosa que esto vamos a ver en un ratito, no siempre es correcta y puede suceder que en esa evaluación algún pozo quede descalificado y por lo tanto quedan descalificados y habrán inversiones que también no se van a incluir. Puede ser que algunas reparaciones no se incluyan y por lo tanto las inversiones queden totalmente fuera, dejando a la parte seccional del pozo con toda la carga tanto fiscal como económica. El proceso de evaluación por campo va a requerir de varios elementos, especialmente 5 elementos que van a jugar de manera continua. Primero, el campo va a tener premisas. Es como cuando hablamos de los impuestos. Tenemos que pagar impuestos por tener un recurso o una ganancia. Y esas vamos a ver un poquito más adelante que es todo un protocolo, toda una logística y todo un proceso muy delicado porque además tiene que estar sujeto a la Secretaría de Hacienda para ver que efectivamente Petróleo Mexicano esté pagando sus impuestos de manera correcta. Y es sometido a altos estándares internacionales. Vamos a tener una producción que decimos, esta es la producción de cada pozo. Si yo tengo 1000 pozos en juego, pues bueno, vamos a tener producción de 1000 pozos, cada uno de diferentes magnitudes. Cada pozo me va a costar una inversión, pero además van a estar asociados a ellos una serie de estudios, la perforación, la terminación, las reparaciones, vamos a tener también las rentas, vamos a tener que al final del camino pagar para que el terreno quede limpio o la zona donde se perforó, en la zona marina, quede totalmente exento de errores o de problemas futuros. Vamos a evaluar un pozo a pozo, antes de someterlo a una evaluación final. Cuando esos pozos pasan su evaluación, ellos se incorporan a lo que se llama la evaluación por campo. En esta es donde determinamos qué tan bueno o qué tan rentable es nuestro campo petrolero y va a poder jugar con otros campos a los cuales cada año, cada administrador pide su dinero
porque es obvio y lógico, ¿no? Necesitamos dinero para perforar, pero la canasta tiene un límite y en esa canasta van a entrar los mejores, los que sean más rentables, y vamos a analizar un poquito más adelante a lo que podemos llamarle rentables. Tiene sus pequeños detalles. Las remesas económicas tienen que ver con el precio del hidrocarburo, cuánto me cuesta o cuánto me van a pagar en lo futuro por el aceite, por el gas y el condensado. Y alguien se pregunta, bueno, ¿y el precio quién lo define? Y déjenme decirles que lo define la historia. Lo que está pasando cada mes en un año define lo que va a suceder en el siguiente año. Cada día primero o primer día hábil de cada mes, en el diario oficial aparece el precio del hidrocarburo y se está contabilizando. De tal manera que durante los 12 años se ponen los valores del precio que tuvo el aceite, el gas y el condensado, y se genera una premisa de la cual nadie mete mano porque tiene que ser transparente. Entonces, simplemente lo que sucedió en el diario oficial de la Federación es lo que se va a proporcionar precisamente. Claro, esto tiene que ver mucho entre lo que establecemos como oferta y la demanda, que va ayudando o va perjudicando a la industria del petróleo. Producir tiene un costo y ese costo tiene que depender de 5 factores. Primero, ¿qué utilicé para producir? Necesité gas para mis compresoras, compré gas para algún tipo de activación de mis equipos. Entonces, esos valores se van acumulando. En un año, todos los gastos relacionados a las compras de gas se van acumulando. Por eso tiene que ser transparente y tiene que ser muy preciso. Todos estos valores son auditables. Si se compra nitrógeno, para algún aspecto fundamental del campo, bueno, ahí se va a incorporar. Las compras interorganismo, que son las compras que se le dan entre un organismo y otro, se tienen que considerar los mantenimientos que se generen o se necesiten. La mano de obra calificada no es la mano de obra total, la mano de obra, la parte de la operación, también juega un papel importante. Todo eso va involucrado para obtener valores de producción que en el año que viene se van a aplicar. Hay un costo variable por cada pozo y se acumula en el periodo del año, de un año, lo que se gastan en materiales, en servicios generales, servicios corporativos. Ahí tienen que ver aquellas partes que no vemos, como hospitales, servicios a algunas entidades, y todo juega para llevar a cabo la viabilidad por pozo. Y hay un valor, que este valor se obtiene por un costo fijo por campo, o sea, todo lo que se gasta un campo es un valor global muy grande, y ese valor se deja como un monto en el año. Después se divide entre el número de meses para finalmente obtenerlo un costo fijo por campo para cada mes, y es su distribución. Entonces es un valor único. Las premisas económicas también tienen que ver con el manejo de los hidrocarburos, no solamente con el cuánto me cuesta, cuánto me van a pagar por cada barril que yo extraiga o cada millón de pie cúbico que obtenga. Aquí nos vamos a enfocar lo que sucede con el gas. El gas es altamente sensible, como lo pueden ver ustedes aquí en este pequeño diagrama. El gas que se produce no es el gas que finalmente llega a las plantas. Se dice que existe una reducción de eficiencia en el manejo y se pierden ciertas cantidades, en ocasiones se tienen que quemar. El gas, a veces hay campos que producen gas y su venta de gas es cero, porque se tiene que quemar, no existe una infraestructura para aprovecharla. Entonces la evaluación económica no debe considerar esos volúmenes. Y después que ha sido enviado a las plantas,
ahí por cambio de presión y de temperatura vamos a tener los valores de condensado, como podemos ver en la parte superior derecha. Siguiendo la línea horizontal del gas enviado a la planta, vemos un gas que se entrega a las plantas. Ahí todavía hay una reducción por licuables en el transporte, se van quedando, ese líquido va mermando gradualmente. Después de esto pasamos a quitarle las impurezas, hay que limpiarlo. El gas debe ser un gas limpio y especialmente un gas dulce. Posteriormente al gas dulce ahora hay que tener una reducción por licuables en las plantas para obtener los líquidos de planta y vamos a obtener un gas seco. Y el gas seco ahora necesitamos transformar a una equivalencia como si fuera un líquido. Esto permite hacer la comparación de lo que nosotros tenemos como gas, compararlo ahora como si fuera el petróleo crudo equivalente. Vamos a sumar ahora la cantidad de aceite, la cantidad de condensados, que es lo que vemos ahí en color dorado, el gas seco equivalente al líquido y los líquidos de planta. La suma de los 4 valores nos van a dar el petróleo crudo equivalente, que es con el que se mide de manera internacional la reserva de hidrocarburos. Y es la manera de comparar las premisas a un valor equivalente. Y podemos ver que entonces si nosotros dividimos el gas natural entre los líquidos del gas natural, vamos a obtener un valor que en la práctica lo conocemos como el BOE, en este caso el factor de equivalencia de gas natural a líquido. De acuerdo a este ejemplo da 4.474 miles de pies cúbicos por cada barril. Entonces lo hacemos totalmente transparente y lo trabajamos como si fuera un solo producto. El solo producto se llama la equivalencia. Esta nomás es una forma esquemática donde podemos ver una evaluación económica a través de un pequeño sistemita que tenemos. Este sistema es uno que yo desarrollé hace algún ratito y que lo aplico mucho para llegar a ciertos valores comprobatorios. Aquí vemos los precios, vemos los factores y finalmente esos indicadores que hemos visto hace un ratito para finalmente llegar a obtener una evaluación económica. Esta es la manera en que podemos ver un pronóstico de producción. Los especialistas hablan de tener un campo, un yacimiento y un pozo en ciertas categorías. Las categorías no es otra cosa más que los grados de confianza que se tienen en las reservas. Probadas, desarrolladas, produciendo, que le vemos aquí como el PDP, es aquel pozo que ya produce, entonces ahí tenemos el 100% de la confiabilidad y ahí no tendríamos ningún problema. Bueno, no necesariamente el 100%, pero sí ya tenemos un grado de confianza muy elevado porque el pozo produce, puede perder parte por el comportamiento del campo o mejorarse inclusivamente. Entonces hay ciertas categorías con las cuales vamos a trabajar. Ahorita nada más queremos solamente hacer énfasis en las características propias del yacimiento. Se haría una plantilla como esta, se sube a un sistema. Esta plantilla con estos pozos tiene que haber una paralela a sus inversiones. Si hacemos una reparación, aquí la vamos a incluir. Si hacemos una terminación nueva, aquí hemos de tener su producción y debemos de tener también su inversión. El pronóstico de producción, que es la parte técnica, podría verse como la suma de cada uno de los diferentes pozos. Aquí entraría una gráfica similar. Aquí es tal y como lo estaría poniendo el técnico para que nosotros procediéramos a su análisis. Las inversiones futuras, hablamos que son pozos, plataformas, ductos y otras inversiones. 4 rubros muy sencillos, pero también complicados en su manejo, porque hay que desglosarlos. Por ejemplo, los pozos tienen su línea de descarga, tienen su perforación, tienen su terminación, y dentro de todas ellas pues van incluido todo trabajo que se lleva a cabo
tanto de registros, estudios, tubería de cemento, para cementar el equipo, las pruebas de los pozos, etcétera. Es toda una ingeniería, bien hablado, y al finalmente un abandono que también se tiene que considerar para que un proyecto nos demuestre su verdadera capacidad y no dejarle al gobierno o dejarle a la institución que ellos reparen aquellas cosas que se dejen en el olvido. Las plataformas que dijimos hace un rato van a incluir en la documentación del campo, también se incluyen todas las rentas, ahí va el personal y todo aquello que conlleva. Lo mismo los ductos, que es la manera en que se transportan los hidrocarburos del pozo al campo, del campo al punto de venta. Y las demás inversiones, que significa todo aquello que no son los pozos, que no son las plataformas y que no son los ductos. Una evaluación económica nos va a generar aceite, un gas asociado y un gas no asociado. Esto es, hay pozos que no producen aceite, solamente producen gas. Y esto nos van a dar los ingresos, o sea, los recursos económicos por aceite, por gas asociado, por gas que no fue asociado, y un ingreso de condensados que se obtienen en el transcurso de la transportación. Otros ingresos, dijimos que es el obtenido por la producción, manejado en petróleo crudo equivalente. Tenemos que tener el pago también por el número de pozos que utilicemos, las inversiones, lo que es el capital, que vienen siendo las rentas o la adquisición de equipos, de los ductos, que finalmente lo vamos a llevar a obtener un flujo de efectivo acumulado que vamos a ver un poquitito más adelante para obtener su límite económico. Finalmente vemos que el pronóstico de producción económico por pozo se merma. Dijimos que hay pozos que no pasan su evaluación y desaparecen de la participación, otros pozos que se recortan debido a que son demasiado sensibles a las inversiones y en lugar de producir 30 años producen solamente 5 o 10 años. Entonces ya partiendo de aquí se entra a una evaluación por pozo para luego llegar a obtener un valor al límite económico del campo, que es el que finalmente va a jugar en nuestra observación, nuestro estudio. Como vemos en esta pequeña lámina, podemos documentar 1,252 pozos, de los cuales 1,229 son rentables, que estos son los que finalmente salen de la evaluación económica por campo, lo cual y que normalmente si no se hace el estudio no nos damos cuenta y veríamos que 23 de estos campos, a pesar de la cantidad grande, de estos pozos, no son rentables. Ellos quedaron totalmente fuera del contexto, fuera de todo lo que se tiene que realizar. Eso fue en número de pozos y aquí tendríamos el número de volumen de producción de aceite. Se puede manejar la producción de aceite, pues se puede manejar la producción de gas o lo podríamos manejar también en petróleo crudo equivalente. Entonces hay valores que se documentan y valores que llegan al límite económico donde podemos ver que existe una variación de 1,260 miles de barriles, o sea, 1,2 millones de barriles que no lograron ser colocados. El arte de la evaluación económica no solamente es llegar a este nivel, sino que de este nivel retrocedamos. El año 2015, dijéramos 2016, periodo 2015, se nos habían perdido una cantidad muy fuerte de reservas y al llegar a esta lámina nos dimos cuenta que era un valor extremadamente alto. La pregunta fue, ¿y qué sucedió? La respuesta, después del análisis y el estudio, al ver pozo por pozo, vimos que había una cantidad enorme de pozos que por algunas circunstancias se programaron una reparación mayor, desplazándola más de 5 años, lo cual significaba que durante el periodo en que el pozo era rentable,
y como venía una reparación a lejano tiempo, se estaba pagando un costo fijo por campo sin el aprovechamiento del mismo. Solución fue recorrer las reparaciones mayores a través del tiempo, identificando el punto máximo de producción para que inmediatamente la reparación generara recursos adicionales. Por eso la gran importancia de no solamente de hacer, sino de conocer si los resultados que estamos viendo son resultados aceptables. Finalmente tenemos una grafiquita de unos ingresos, podemos ver cómo se acumula a través del tiempo los ingresos acumulados. Por ejemplo, aquí podríamos ver que hay 6 billones de dólares a través del tiempo, considerando el año 2060, con una producción de volúmenes de aceite y de gas a través del tiempo. Entonces, esto nos sirve para dar idea. Estamos hablando del aceite, estamos hablando del gas. Ahora, esos fueron los ingresos. Analicemos también cuál es el comportamiento de los egresos. O sea, ¿cuánto nos costó producir? ¿Cuánto nos costó el tener cada pozo en operación? Y también cuánto pagamos por tener un gasto fijo por campo. Finalmente, agregamos a ello todas las inversiones capitalizables, lo que conocemos el CAPEX en el ambiente petrolero, y lo obtenemos valores acumulados. Y ahora ya tenemos ingresos y tenemos egresos. Si tenemos ingresos y tenemos egresos, pues vamos a ver qué ganancia o con qué ganancia estamos ahora hablando, y vemos que son ganancias pues realmente muy, muy importantes. 1.5 billones de dólares. La parte inferior son los gastos, la parte superior es la ganancia. Podemos ver que la ganancia pues es un poquito superior al acumulado de los egresos. Quiere decir que nuestro proyecto en este caso es altamente rentable. ¿Cómo saber en qué momento un campo debe de dejar de producir? El momento en el que nuestros ingresos sean superiores a los egresos. Establecemos un flujo de efectivo acumulado y lo vamos comparando con el anterior. Cuando existe un cambio en la pendiente hacia la parte derecha, quiere decir que ahí, cada día que nosotros estemos produciendo, estaríamos perdiendo. Sí estaríamos recibiendo dinero, pero estaríamos perdiendo de acuerdo a nuestro comportamiento natural a través del tiempo. Y es cuando decimos, hasta ahí detenemos la producción y establecemos que es el momento de decir, este es nuestro límite económico, lo que hagamos para el beneficio el próximo año podríamos hacer que lo mejoremos, pero por lo pronto no vamos a arriesgar a que si hoy ganamos 100, mañana ganemos 80, luego 60 y finalmente dejemos de ganar. Entonces es el momento de tomar la decisión. ¿Qué indicadores vamos a manejar? El valor presente neto, que es el dinero a través del tiempo, traído precisamente al día de hoy. También manejamos el valor presente de la inversión, es todo el dinero que manejemos a través del tiempo lo manejamos y lo traemos como si hoy fuera ese tiempo. Establecemos una relación de cuánto es lo que yo quiero o cuánto es lo que yo gano por cada peso que invierto y me da ahí una relación de 65 centavos por cada peso, lo cual significa que es un porcentaje muy bueno, muy agradable. Una tasa interna de retorno es tan alta que se va al infinito, esto es altamente rentable. ¿En cuánto tiempo recupero yo mi inversión? En 75 meses. Yo recupero toda la inversión y me queda todo lo demás para hacer ganancia. Una relación de beneficio-costo de 1.32, excelente. Y mi límite económico se establece al 31 de diciembre del año 2060. Eso me da una satisfacción, el saber cómo me comporto y el volumen de aceite que voy a obtener, el volumen de gas al límite económico y el valor presente en un momento determinado para ser reportado ante la Hacienda es del 12%. Valores muy, muy agradables. Los indicadores económicos del valor presente neto, les hablaba yo que no es otra cosa más que los ingresos, menos los egresos, menos los costos de operación y todos esos manejados como flujo de efectivos y se traen al valor del tiempo del día de hoy.
La relación de beneficio-costos también lo podíamos ver. Si el valor presente del proyecto que nosotros tengamos lo dividimos entre el valor presente de las inversiones y tenemos relación costo-beneficio. Conclusiones. Realizar la evaluación económica de un campo petrolero nos permite conocer qué tan rentable resulta este proyecto. Al comparar todas las evaluaciones económicas de los diferentes campos, permite identificar los que el mejor desempeño ofrezcan, porque la ingeniería busca producir hidrocarburos al menor costo posible. Los indicadores económicos permiten tomar decisiones al considerar la participación de más de uno de estos. O sea, no podemos trabajar con solamente la ganancia, el que me deje más ganancia, porque 3 proyectos que sean más económicos que uno de ellos, puede que la suma sea de mayor ganancia que invertir en uno muy caro, que al final de cuentas no me va a generar la suma de los 3 y que además puede irse a mayor tiempo de recuperación. La moraleja es que invertir en la industria petrolera es altamente rentable. Algunas recomendaciones. Los profesionistas que laboran en la industria del petróleo deben mantenerse actualizados. Necesitamos ser competentes, conscientes de las demandas actuales y los retos del futuro. Lograr un dominio ágil y suficiente del idioma inglés, dado que casi toda la información en Internet y revistas especializadas se escriben en este idioma. Es importante tener conocimiento de las herramientas de programación y el manejo de sistema web, lo cual permite que en corto tiempo una gran cantidad de información. Las universidades necesitan homologar los programas educativos al ritmo de avance de la industria petrolera, actualizaciones a nivel internacional. La industria petrolera es la más importante de México, ha superado con éxito todos los periodos críticos de su historia. Y con eso concluimos esta presentación y bueno, estamos en condiciones de que nos digan lo que continúa. Listo, pues muchísimas gracias por su intervención, muy interesante, sobre todo para nuestros estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Petrolera. Yo sé que ya van a empezar con sus preguntas. Chicos, les motivamos a que empiecen a efectuarlas en cuestiones de pozo, cuestiones de ingresos, de egresos y demás. Nos gustaría, mientras los estudiantes hacen sus preguntas, desde su punto de vista, ¿cómo estamos actualmente en cuestiones de economía y aquí en Ciudad del Carmen más que nada? Ciudad del Carmen ha sido desde hace mucho la parte de gran apoyo para la industria petrolera, especialmente para México. La mayor cantidad de los hidrocarburos provienen precisamente de la zona de Campeche y por lo tanto las esperanzas que se ha tenido y los programas que actualmente se desarrollan están fincados precisamente en la sección. Todos conocemos el gran descubrimiento que se hizo en la parte de Cantarell y que sigue en todos estos proyectos que se siguen realizando, son de gran valía para el buen desempeño, ¿no? Perfecto, pues vamos a iniciar, por favor, jóvenes o público en general, que quieran hacer una pregunta aquí al especialista, al maestro Felipe, en cuanto al tema que acaba de abarcar, muy interesante en cuanto a economía, petróleo, y pues más que nada que ustedes que están involucrados, siguiendo un poco de la pregunta que hacía el maestro Davis, igual, usted, ¿cómo sería que el petróleo afecta la economía en este caso? En el caso particular de Ciudad del Carmen, tenemos una alta dependencia en el aspecto del petróleo, porque pues casi todas las actividades van muy relacionadas con ello, ¿eh? Entonces sí es importante el manejo. Ahorita lo que nos da un poquito preocupados es precisamente la reforma energética. La reforma energética es una apertura que puede manejarse de manera apropiada a un beneficio de la nación, y si lo detenemos, no se llevan a cabo las intervenciones, nos afecta terriblemente porque la fuente de trabajo, la fuente de crecimiento económico nos golpea.
Por ejemplo, podemos decir Cancún, pues no les afecta porque ellos su fuerte es el turismo. Ciudad del Carmen le afecta al petróleo, ¿por qué? Porque es totalmente, depende mucho de los ingresos petroleros. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos ahí enfrente la gran característica de los yacimientos más importantes y que todavía viene algo mucho más fuerte, que es la sonda de aguas ultraprofundas, que se espera y se le apuesta mucho a ingresos muy altos y a producciones de mayor alcance de las que tenemos. Y esto es normal porque a medida que pasa el tiempo vamos aprendiendo de la naturaleza del interior de la Tierra. Antes nos preocupaban los pozos de 1,000 metros, 2,000 metros. Luego llegamos a interesarnos en pozos de 5,000 metros. En el 72 nos dimos cuenta que había lo que se conoce como el Mesozoico y empezamos a manejar ya pozos más profundos. Pero el manejar pozos más profundos nos significan altos riesgos. Por ejemplo, un Puerto Ceiba. Cuando empezamos a manejar Puerto Ceiba a la profundidad de los 5,000 metros, se encontraban yacimientos muy buenos, pero también antes de entrar al yacimiento, la naturaleza nos enseñó que había hay un acuífero de alta presión de agua salada. Y al tocarlo, si no estábamos prevenidos, pues nos destruía el equipo de perforación. Y así, en algunos campos, me acuerdo de Luna, Campo Luna, que a 500 metros realmente nadie esperaría que causara daño, y me acuerdo haber visto cómo se incendió uno de los pozos en un ratito, a las 5 de la mañana, ¿verdad? Porque no había ese conocimiento, y entrar a las aguas profundas ha sido también todo un reto, y entrar a aguas ultra profundas todavía mejor, pero como dicen, si queremos el paraíso tenemos que pagar por él. Así es, muchísimas gracias. Y pues vamos a leer la primera pregunta del estudiante Ignacio Pérez, que nos dice. Así es, nos dice: ¿qué le hace falta a México para explorar el gas de pozo al 100%? En vez de quemarlo, ¿no le es rentable? Voy a expresar mi punto de vista. Ese tema del aprovechamiento del gas, recuerdo que lo hemos tocado desde que yo estudiaba en la universidad, y ya tiene sus años. Y por decisiones, estas son toma de decisiones de la alta dirección, a veces lo van rezagando pensando de que, bueno, vamos a perder esa oportunidad, pero vamos a ganar otra. El problema es que se ha venido acumulando, y a veces los profesionistas se preguntan, bueno, pero ¿y por qué no seguimos aprovechando si seguimos con el mismo tenor desde hace 40 años, ¿no? De hecho, hay una tesis por ahí, ahorita no viene a mi nombre el autor, donde se utilizan, y que aquí en México también podría utilizarse, caso similar a como lo utiliza Venezuela, que lo puede transportar y se lo puede vender inclusive a los usuarios de casas, pero dependemos prácticamente de las decisiones de nuestros jerarcas, de nuestros líderes en materia de desempeño y la generación de proyectos que vayan destinados precisamente al beneficio de la recuperación del gas. Imagínense lo que se ha perdido en tiempos donde en Ciudad del Carmen se podía aprovechar terriblemente, y que después, lo irónico de la vida es que después decimos, ahora necesitamos inyectar gas para mejorar la producción, ¿verdad? Entonces, es un tema muy sensible a nuestros directivos, ¿no? Pero son decisiones que deben de tomar. Sabemos que es necesario, sabemos que se debe hacer, pero pues se queda en el tintero. Hay mucha gente que ha participado, muchos profesionistas que han intentado convencer, y al día de hoy pues ha sido muy poco el éxito. Se ha mejorado algunas cosas, pero no se ha podido lograr el beneficio que se debería tener. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ahí está el punto de vista del maestro Felipe, de acuerdo a la pregunta que nos hacía Ignacio Pérez. Tenemos otra pregunta por el estudiante Luis Malpica Orozco, y nos dice: ¿existe algún desarrollo de campo en aguas profundas en México? Sí existen en aguas profundas. Precisamente se está trabajando, hay un área que se llama área profunda en la parte norte. Bueno,
en lo que conocemos como la región norte, y se está trabajando fuertemente en ello, y se continúa porque el objetivo no solamente es llegar a las aguas profundas, sino las aguas, este término abarca a las ultraprofundas, que es todavía una tecnología un poquito más fuerte. Estamos superando las profundas, y entrar a las ultraprofundas son lo que esperamos que puedan ayudar a nuestro país a ser altamente rentable, a pesar de que todos los proyectos que manejamos son muy benéficos para el país. Okay, muchísimas gracias, pues ya está Luis Malpica, contestación a su cuestionante, pero también tenemos por aquí una aportación del estudiante Leslie Morales, que nos dice: más que una pregunta, ¿cuál sería su opinión acerca de la compra de la refinería Deer Park? ¿Considera que es rentable? Es interesante, es el tema de boga en la actualidad. Deer Park realmente se puede apreciar. Tiene dos vertientes, unas que dicen que debido a las regulaciones que se le aplicaron al sistema petrolero, a las refinerías, Shell termina vendiéndolo. La otra es que efectivamente la vende, pero porque su capacidad de ingresos se ha mermado precisamente con dos aspectos fuertes. Una, por el deterioro del precio del hidrocarburo. Segundo, por el paso de la pandemia, y a pesar de tener su buena capacidad para continuar, no se olvide que la compañía Shell tiene seis refinerías en Estados Unidos. Entonces necesitaba tener ingresos, y la viabilidad era venderle al socio, que en este caso somos de Petróleos Mexicanos, venderle una parte, decir, mira, te regreso lo que no puedo ahorita manejar. Y si lo sabemos aprovechar, definitivamente puede ser beneficioso. Hay vertientes que opinan lo contrario, pero es creo que parte de la misma política, ¿no? Pero creo que si lo manejamos, si se maneja en el contexto correcto, bueno, pues ya tenemos la infraestructura, se tuvo el capital, entonces ahora es aprovecharlo. Al final de cuentas, México compra parte de la gasolina a Estados Unidos, y si en Estados Unidos pues ya está Deer Park, pues hay algún beneficio adicional, ¿no? Creo que sí es bueno. Perfecto, pues ahí está Leslie Morales, contestación a la pregunta que nos tenía, o más que nada a la curiosidad que invadía a nuestra compañera. Muchísimas gracias por externarlo, y también al maestro Felipe por aclarar y darnos más que nada su punto de vista. Así es, y pues bueno, con esto damos por finalizar la sección de preguntas. Obviamente agradecerle a cada una de las personas que nos estuvieron sintonizando a través de nuestro Facebook institucional totalmente en vivo, todos los alumnos de Ingeniería Petrolera, público en general, personal administrativo, personal docente de la universidad. Pues obviamente agradecer al maestro Atilano Felipe por su participación activa durante nuestra semana académica. Efectivamente, y hay quienes no somos estudiantes de Ingeniería Petrolera, pero al escucharle fue muy interesante, muy amena, una explicación, obviamente, de una persona con muchísima experiencia, y estoy 100% seguro que, claro que sí. Patricia dice, gracias por esta información, claro que sí. Estamos 100% seguros que esta información pues va a servir muchísimo a nuestros estudiantes. Ahí está, muchísimas gracias por ello. ¿Y qué continúa, ingeniero? Así es, y pues bueno, la Universidad Mundo Maya Campus Carmen quiere hacer entrega del siguiente reconocimiento por haber impartido la webinar Evaluación Económica de un Campo Petrolero a través de las redes sociales de esta universidad, dentro del marco de la Semana Académica Virtual Verano 2021, Escribiendo Historias, con fecha Ciudad del Carmen, Campeche, México, a 28 de mayo del 2021, al maestro Atilano Felipe Centeno Metelín, por su gran participación en nuestra Semana Académica Virtual. Obviamente sabemos que está usted desde la Ciudad de México, y pues bueno, este reconocimiento se lo haremos llegar, mismo que firma el maestro Davis Armando Morales Alfonso, director general del Campus Carmen. Así es, y eso también lo haremos llegar hasta la Ciudad de México, que es donde usted se encuentra. Esto para que usted lo mantenga ahí como parte esencial de esta semana académica, porque estamos escribiendo historias. Lo interesante de todo esto, y a nuestros estudiantes también se los comentamos, que el maestro Felipe se está conectando desde la Ciudad de México
está haciendo enlace desde la Ciudad de México y obviamente estamos completamente en vivo. Muchísimas gracias. Esto va a llegar hasta la puerta de su casa, ténganlo por seguro, para que lo mantenga ya sea en su escritorio, en su oficina, en su librero, donde usted guste, porque esto obviamente le hace parte a usted de las memorias de la Universidad Mundo Maya. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Claro que sí. Y yo pues también agradecerles a cada uno de ustedes y especialmente ha sido un orgullo para mí porque yo me desarrollé en mi niñez, mi juventud, en Ciudad del Carmen, ahí está mi familia, entonces me siento comprometido especialmente pues como fallarles para poder expresar algo que se les puede otorgar, ¿no? Gracias y también a Adalberto, decirle pues muchas gracias porque él participó en ayudarme a llegar a ustedes. Gracias. Nuestro contacto, el maestro Adalberto, obviamente que también se encuentra desde la ciudad de Morelia, Michoacán, ya se encuentra. Muchísimas gracias, de verdad, enormemente les agradecemos. Sabemos que esta información es de muchísima utilidad para todos nuestros estudiantes y el público en general que nos está siguiendo. Y con esto nos despedimos. Un caluroso saludo hasta la Ciudad de México para usted. Que tenga pues muchísimo éxito más. Sabemos que toda la experiencia que tiene nos está compartiendo y eso se agradece enormemente. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Mundo Maya. Así es, que tengan una excelente tarde y esperemos nuevamente en algún momento volver a colaborar. Así es, Claro, y desde sí. del estudio nos despedimos. Joaquín Núñez, Jacqueline Moreno, el ingeniero Daniel Cruz y un servidor. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la siguiente webinar en punto de las 6:30 de la tarde. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Hasta luego, gracias. Claro que sí. La Universidad Mundo Maya presentó